Amada iglesia, el Señor les bendiga grandemente. Un saludo. Quiero compartirles un texto de las Sagradas Escrituras que en el culto de la tarde les compartí a nuestros hermanos que les tocó venir en ese horario. Y dice el texto, está en Jueces capítulo 2, verso número 4, y dice de la siguiente manera: Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras, todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. El significado de Boquín, iglesia, esto es lo que lloran. ¿Por qué el pueblo de Israel lloró? ¿Por qué el pueblo de Israel alza su voz, dice la Biblia, y llora? Bueno, en el libro de Deuteronomio, Dios les da una orden y dice de la siguiente manera: Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrares para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Geseo, al Amorreo, al Cananeo, el Fereceo, el Heveo, el Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, dice, las destruirás del todo, no harás tu alianza con ellas. Continúa diciendo de la siguiente manera: ni tendrás de ellas misericordia, y no emparentarás con ellas, y no darás tu hija tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares destruirás, y quebraréis sus estatuas, y destruirás sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. El mandamiento de Dios era claro. Dios iba a entregar las naciones en las manos de su pueblo. Eso es lo que les había prometido. Dios las entrega, pero les da un mandamiento, y el mandamiento es que cuando Dios le entregara esas naciones, ellas tendrían que destruir todo. El texto que acabamos de leer dice que no darás a tu hija para su hijo y viceversa. El mandamiento de Dios era claro, que no podían emparentar con ellos, porque el texto que me gusta en esa parte dice, porque ellos harán que tu corazón se haga a un lado, parafraseando el texto, porque ellos harán que tú te pierdas. Por eso la indicación era, las destruirás del todo, no darás tu hijo. Ese era el mandamiento de Dios al pueblo. Pero a ellos, al no hacer caso, porque en el texto de Jueces, capítulo 1, del verso 27 al verso 33 aproximadamente, hay una palabra que es el común denominador de estos textos. Dice en el 27, tampoco Manasés arrojó a los de Betzán. 30, tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón. 31, tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco. Tampoco Neptalí. Es decir, que el mandamiento de Dios era claro: alejarse, sacarlos. Sin embargo, hermanos, vemos que ellos no hicieron caso, sino que dice que no los quitaron, no los arrojaron, y permitieron que habitasen en medio de ellos. Esto ocasionó lo que acabamos de leer en el libro de Jueces, que ellos a unirse, al estar con ellos, estaban invalidando la promesa que Dios les estaba dando, y más que promesa, la orden que le estaba dando de destruir absolutamente todo. Por eso la pregunta que nosotros podríamos hacernos: ¿por qué el pueblo de Dios lloró? ¿Por qué el pueblo de Dios alzó su voz y lloró? Por las consecuencias. Porque un versículo anterior dice de la siguiente manera, versículos anteriores: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Dice, jamás. Con tal que vosotros, y ahí está un no y está el orden, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar,
Y después dice, mas vosotros no me habéis atendido, no habéis atendido a mi voz. Y hace una pregunta, ¿por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestro costado. Este es el contexto de por qué el pueblo de Dios llora, por qué el pueblo de Dios alza su voz, porque lo que les está diciendo estos pueblos a quienes tú tuviste que haber alejado, pero tú no lo hiciste, a partir de ahora serán para ti un tropezadero, serán para ti un estorbo, vamos a decirlo de esa manera. Y posteriormente nosotros vemos lo que dice en el libro de Jueces. E hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y fueron entregados a los filisteos. E hicieron lo malo a los ojos de Dios y fueron entregados. Ese es el común denominador de todos Jueces. Aunque en medio de ellos siempre también había una palabra de esperanza que dice, y clamaron a Jehová, y Dios levantaba un juez, y ahí lo vemos en cada uno de los jueces. Es decir, que siempre hubo alguien que clamó a Dios. Esos pueblos por los cuales ellos fueron cautivos o fueron oprimidos, vamos a decirlo de esta manera, son aquellos pueblos que ellos tuvieron que haber alejado. Ahora, ¿cuál es la aplicación, iglesia, en nuestra vida? ¿Cuál es la aplicación que nosotros tendríamos que tener? Miren, los mandamientos de Dios ahora a nosotros. Quiero leerles algunos muy rápidamente. La gran mayoría está en Efesios y voy a saltearlos. Dice Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles. El 25. Por lo cual desechando la mentira. El versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura. En Colosenses capítulo 3 verso 8. Dice, pero ahora dejad también de vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de nuestra boca. Dios puso o permitió que estos pueblos estuviesen ahí, que estuviesen en ese lugar, siendo el azote para el pueblo de Dios por no haber obedecido. Ahora, la aplicación a nuestra vida, Dios demanda de nosotros una vida en integridad. Dios demanda de nosotros una vida esforzada en Él. Y si tú puedes leer todos estos textos, yo te recomiendo que leas todo Efesios, desde el capítulo 4, todo el capítulo 4, y verás lo que Dios está pidiendo de nosotros. Ahora, muchos de nosotros que nos decimos cristianos, tenemos que entender que tiene que haber un cambio total, ser radicales. No permitir que ciertas cosas aún nos estén pasando y que estemos permitiendo y no las arrojemos como lo tuvo que haber hecho el pueblo de Dios. Muchas veces no arrojamos todo lo que tendríamos que haber dejado, el pecado, la mentira, las malas palabras, y ahí las vamos teniendo. Pero el mandamiento de Dios fue claro: arrojen porque serán tropezadero para ustedes, y lo vemos que lo cumplió. Ahora, a nosotros de igual manera esto tendría que ponernos a pensar. El pueblo de Dios no lo hizo. Ahora, leo otro texto. En el capítulo 2, verso 5, dice, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, y ofrecieron allí sacrificios. Boquín, repito, significa los que lloran, los que lloran, los que lloran. Muchas personas al día de hoy tienen su propio boquín, tienen su propio llanto, tienen su propia tribulación. A veces son consecuencias de nuestros actos, porque no supimos quitar muchas cosas que tuvimos que haber quitado desde un principio, y las tenemos nuevamente ahí, y las seguimos teniendo, y las seguimos teniendo. Por eso es necesario, iglesia, que nosotros quitemos todo, absolutamente todo lo que nos estorba en nuestro caminar con Cristo. Vivimos tiempos muy difíciles, iglesia. Vivimos tiempos, hermanos, en los cuales la gente clama, la gente pregunta, ¿dónde está Dios? La respuesta es sencilla: Dios está en el mismo lugar. Para muchos está fuera de su vida porque ellos mismos lo sacaron de su vida. Es tiempo que la iglesia de Dios se levante.
Es tiempo que la iglesia de Dios clame, es tiempo que la iglesia de Dios busque el rostro, la llenura de su Espíritu Santo, el bautismo en fuego. Es tiempo que la iglesia despierte. Vivimos tiempos en el cual la gente necesita, vive su propio boquín por sus, repito, por el resultado de sus pecados, el resultado de sus malas acciones, vive en su propio boquín, pero es donde la iglesia de Dios tiene que levantarse. La iglesia de Dios tiene que levantarse en autoridad, tiene que levantarse a interceder. Necesitamos ser una iglesia que interceda, una iglesia que busque el rostro de Dios, porque afuera hay gente que vive su boquín, lloran por problemas en el hogar, lloran por problemas en el trabajo, por la situación que se ha de venir, pero el pueblo de Dios tiene que levantarse en poder y en autoridad. Iglesia, necesitamos ser ese pueblo que se levante, esa iglesia que interceda. Es necesario que Mahanaim, mis hermanos, se levante a ser vallado, se levanta a interceder. Es el tiempo en el cual nosotros, ahora que estaremos en casa, hagamos nuestros propios altares en el hogar. Amada iglesia, Dios te bendiga grandemente. Reciban un fuerte abrazo y que el Señor me los bendiga.